Mi nombre es Pedro Almeida, tengo 32 años y soy periodista documental independiente de la ciudad de Porto Alegre, Brasil. He viajado incontables veces por todo el mundo, desde la selva amazónica de mi hogar hasta Europa, el sur de Asia y África. Sin embargo, en Europa Occidental, solo había estado en Alemania, y mis 4 años allí fueron el recuerdo más maravilloso de mi vida. La eficiencia alemana me fascinó, su gente es puntual, los precios son justos, la naturaleza es ordenada. Solía pensar que ningún otro lugar en esta región podría compararse con Alemania, especialmente España. Varios compañeros periodistas me habían contado que España era un país de turismo masivo, lleno de paellódromo en Benidorm o Ibiza, carteristas, un tráfico infernal y un calor húmedo insoportable. Por eso nunca me había interesado visitarla. Hasta diciembre del año pasado, la editorial para la que trabajo regularmente en Brasil recibió una propuesta de un canal de documentales de renombre mundial para hacer un especial comparando el ecoturismo en Europa del Sur. Inmediatamente me ofrecía hacer el episodio sobre Alemania, pero mi jefe dijo que ya habían cubierto mucho de Alemania. Me sugirió que lo intentara con España. 4 días son suficientes para buen material, me dijo. Discutí con él con todas mis fuerzas, pero al final tuve que ceder. El trabajo es el trabajo. Volé directamente de Sao Paulo a Madrid, Barajas, con una frustración extrema. Aterricé de madrugada. Salí de la puerta de llegadas agotado. El aire seco y caliente me golpeó la cara, sintiéndome inmediatamente sofocado. Un olor peculiar flotaba en el ambiente, como a fritura de pescado mezclada con especias fuertes. Esto no empieza bien, pensé para mí mismo. Llamé a un taxi hacia el hotel en un barrio castizo de Madrid, reservado por el equipo. El taxista no hablaba ni una palabra de inglés, solo sonreía. Tuve que usar una aplicación de traducción en el camino. El tráfico estaba atascado. Las motos se colaban por la izquierda y la derecha. El sonido de los claxones era incesante. Miré mi reloj. La distancia era de solo 30 kilómetros, pero tardamos casi 2 horas. ¿Cómo voy a sobrevivir estos 4 días?, pensé. Llegué al hotel. La habitación era más pequeña de lo que esperaba. El aire acondicionado enfriaba, pero había un ligero olor a humedad. Abrí la ventana y vi la calle de abajo llena de tabernas y puestos de comida, con humo flotando. Cerré la ventana inmediatamente. Esto no se parece en nada a la Alemania que amo, me dije. Esa tarde, comencé a trabajar según el plan. Viajé al Parque Natural de Cabo de Gata, en Andalucía, para filmar los humedales y la comunidad costera. Alquilé un pequeño barco fletado desde un puerto cerca de Almería. El patrón, un anciano llamado Tío Manuel, no hablaba inglés, pero sonreía ampliamente y señalaba cosas por el camino. En el trayecto, el barco se balanceaba por las olas. Me mareé ligeramente. Tío Manuel me ofreció una naranja fresca, dulce y refrescante, lo que me sorprendió. Las naranjas de Brasil son buenas, pero esta era más fresca y aromática. Al llegar a la reserva de Cabo de Gata, me recibió Paco, un guardabosques de unos 30 años, de piel morena, con una sonrisa tímida. Me llevó a caminar por el humedal que había sido restaurado después de una fuerte erosión costera hace 20 años. Esperaba ver solo un pantano normal, pero lo que vi fue un denso y prístino humedal. Los cangrejos violinistas caminaban por el suelo, el sonido de los pájaros resonaba, y la brisa marina era fresca y agradable. Paco me contó en un inglés, con acento andaluz, que la comunidad había trabajado junta durante 20 años para repoblar la zona, impidiendo la invasión de grandes complejos turísticos. Le pregunté si el gobierno ayudó. Sonrió y respondió: ayuda un poco, pero el principal esfuerzo es de la gente local. Sabemos que si el humedal desaparece, el mar desaparece y nuestras vidas también desaparecen. Empecé a sentirme extraño. Esta no era la imagen de España que me habían contado. Esa tarde, Paco me llevó a comer marisco en un restaurante local, calamares a la parrilla, gambas al ajillo, una paella negra de sabor picante, dulce y salado,
tan exquisito que terminé el plato sin darme cuenta. Pregunté el precio, y me sorprendió lo barato que era, incluso más barato que en Portugal. Esa noche, dormí en un pequeño hostal de madera y bambú. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla duró toda la noche. Dormí profundamente como nunca antes. Al día siguiente, me trasladé a Sevilla para filmar El casco antiguo y la vida ribereña. Esperaba encontrar solo suciedad y caos, pero lo que encontré fue una comunidad de casas antiguas a lo largo del río Guadalquivir que había sido restaurada. Los residentes cultivaban hortalizas, paseaban en pequeñas barcas vendiendo artesanías, todos sonreían y me saludaban. Entrevisté a una señora de 70 años, doña Carmen. Me contó que la comunidad había estado a punto de ser desalojada para construir apartamentos de lujo, pero que los vecinos se unieron para luchar y ganaron. La ciudad les permitió alquilar la tierra a bajo precio, y se ayudaron mutuamente a preservar su antigua cultura. Le pregunté por qué no permitieron la construcción de los apartamentos por el dinero. Doña Carmen sonrió y respondió: «El dinero puede comprar una casa nueva, pero no puede comprar los recuerdos antiguos, hijo». Empecé a sentir que había entendido todo mal. El tercer día, fui a Toledo, la antigua capital. Esperaba ver solo ruinas, pero lo que vi fueron iglesias y sinagogas restauradas con belleza. Los lugareños vestían trajes de época y vendían recuerdos. Un suave sonido de campanas resonaba. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los viejos árboles, haciendo brillar el suelo de piedra. Encontré un grupo de estudiantes que ayudaban a recoger basura alrededor del alcázar. Les pregunté por qué lo hacían. Un niño respondió: «Amamos nuestra ciudad. Queremos que los extranjeros vean que España es hermosa y limpia». Sonreí sin darme cuenta. El cuarto y último día, regresé a Madrid para filmar un mercado de abastos y la gastronomía. Esperaba encontrar solo suciedad y turistas, pero el mercado de San Miguel al que fui estaba limpio y ordenado. Puestos vendían tapas frescas, frutas de colores. El delicioso olor a churros y chocolate me llegó a la nariz. Probé el churro con chocolate por primera vez en mi vida. La dulzura del chocolate espeso mezclada con la masa frita. Comí 2 porciones sin darme cuenta. Mientras estaba sentado en una terraza contemplando la puesta de sol, con el naranja reflejándose en el río, miré a mi alrededor. La gente se sonreía. Los ancianos me hacían un gesto amable, aunque no me conocían. Mis ojos se humedecieron sin saber por qué. 4 días en España fueron muy cortos, pero se sintieron más largos y profundos que mis 4 años en Alemania. Solía pensar que Alemania era lo mejor, pero ahora sabía que estaba equivocado. España no era solo Ibiza o Benidorm. Tenía corazón, tenía cultura, tenía orgullo por sus raíces. Y lo más importante, tenía una calidez genuina. El tráfico era real, el calor también, pero la gente de aquí hacía que todo eso no importara. Esa noche, antes de tomar mi vuelo de regreso, me paré en el balcón del hotel, mirando las luces brillantes de Madrid por la noche. Levanté mi copa de cerveza y me dije en voz baja: «Gracias, España, por mostrarme que a veces lo que creemos que es lo mejor, no es realmente lo mejor». Sabía que volvería, y la próxima vez vendría con el corazón mucho más abierto. A la mañana siguiente, me desperté temprano con una sensación aún confusa. El sol de la mañana entraba por la ventana del hotel, golpeando el suelo de madera en un patrón brillante. El aroma a café fuerte español subía desde abajo. Bajé a desayunar al vestíbulo. La mesa del buffet tenía tortilla de patatas, tostadas con tomate, fruta fresca. Probé un trozo de queso manchego curado por primera vez. Su sabor intenso me hizo levantar el pulgar en mi mente, pero aún me quejé en voz baja de que era demasiado fuerte, no muy del gusto de un brasileño como yo. El equipo local contratado por el canal de documentales me estaba esperando. Juan, un hombre de unos 40 años, de piel morena y siempre sonriente, me llevó en furgoneta a la Sierra de Gredos, cerca de Ávila, para filmar un proyecto de conservación del lince ibérico y la comunidad rural de montaña. En el camino,
El tráfico estaba otra vez atascado. Los camiones emitían humo negro por toda la carretera. Tosí ligeramente y me quejé. ¿Por qué los vehículos aquí emiten tanto humo negro? ¿No hay leyes que lo regulen? Juan sonrió tímidamente y respondió: sí, las hay, pero a veces no se cumplen, pero estamos tratando de solucionarlo. Asentí, pero en mi corazón todavía sentía frustración. Ese es el problema de los países en desarrollo, pensé. Llegamos a Gredos por la tarde. El clima era más fresco que en Madrid. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor de las flores silvestres. Llegué a un centro de conservación del lince llamado el Refugio de Iberia. La dueña del centro, una anciana llamada Doña Lola, de unos 60 años, pequeña pero con ojos brillantes. Doña Lola me llevó a ver los linces que habían sido rescatados de accidentes de tráfico o de la caza furtiva. El lince, majestuoso, estaba comiendo tranquilamente. El sonido de su respiración era un siseo. Extendí mi mano para acariciar la cerca de uno. Era más suave y cálido de lo que pensaba. Doña Lola me contó que estos linces habían sido explotados o heridos. Los tratamos hasta que sanan y les damos la mayor libertad posible. La gente de esta zona ayuda a cuidarlos. Nadie piensa en explotarlos de nuevo. Le pregunté de dónde venía el dinero. Ella respondió: de los turistas que vienen a verlos sin molestarlos. Parte es de donaciones. Incluso enseñamos a un lince a dibujar para vender los cuadros. Todo el dinero vuelve a cuidar de los linces. Vi un lince sosteniendo un pincel con la boca, pintando una flor colorida en un lienzo. Un grupo de turistas europeos aplaudió suavemente. Compré esa pintura sin darme cuenta. Esa tarde, Doña Lola me llevó a cenar con los aldeanos de un pueblo cercano. Casas de piedra elevadas. La luz de las lámparas de aceite brillaba cálidamente. Los aldeanos colocaron comida tradicional en la mesa: estofado de verduras, cochinillo asado con hierbas aromáticas. Una niña pequeña llamada Lucía, de 10 años, me ofreció un plato de pan. Sonrió tímidamente y dijo en un inglés con acento español: pruébalo, está muy bueno. Probé el estofado con el pan. Era picante, pero sabroso. Comí 3 platos. Los niños se rieron con alegría. Esa noche, dormí en una cabaña de madera. El sonido de los grillos resonaba alrededor. El viento frío soplaba por la ventana. Dormí profundamente de nuevo, sin saber por qué me sentía tan relajado. Al día siguiente, fui a filmar en el Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica. En el camino de subida, la furgoneta se sacudía por la carretera sinuosa. Me mareé un poco, pero al llegar a la cima, el viento frío soplaba con fuerza. Una niebla blanca me rodeaba. La vista del bosque verde se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Conocí a un guardaparques llamado Antonio. Me llevó por un sendero natural y me contó que la zona solía ser deforestada para la agricultura de subsistencia, pero que los aldeanos y el parque unieron fuerzas para restaurar el bosque, que ahora es un bosque maduro y completo. Le pregunté si los aldeanos cedieron fácilmente. Antonio sonrió y respondió: no cedieron fácilmente. Al principio hubo mucho conflicto, pero les enseñamos a cultivar un tipo de cecina de alta montaña en lugar de deforestar. La producción es mejor, los ingresos aumentan y el bosque permanece. Miré la cecina de montaña que Antonio me ofreció probar. Era aromática, con un sabor intenso pero no salado. Bebí 2 vasos de agua. Mientras bajaba, empecé a sentirme extraño de nuevo. ¿Por qué en todos los lugares a los que iba la gente española se esforzaba tanto por conservar lo que tenía a pesar de las dificultades? Pensé que Alemania se desarrollaba rápidamente porque aceptaba el cambio, pero aquí cambiaban sin abandonar sus viejas raíces. El tercer día de filmación, regresé a Madrid para entrevistar a un ambientalista llamado Profesor Javier, un hombre de unos 50 años, con gafas gruesas y una sonrisa amable. Nos sentamos en una cafetería junto al río Manzanares. El sol de la tarde se reflejaba en el agua. El sonido de las pequeñas barcas era un golpeteo.
El profesor Javier me contó que España solía ser vista como un país en desarrollo con un ambiente pobre, pero que en los últimos 20 años, muchas comunidades se levantaron para cuidarse a sí mismas, sin esperar solo al gobierno. Le pregunté directamente, pero todavía hay muchos problemas de tráfico, smog, contaminación, ¿no es así? El profesor sonrió y respondió, los hay, pero los estamos resolviendo paso a paso. Por ejemplo, el proyecto de metro que se está expandiendo, las campañas para reducir las bolsas de plástico, las comunidades gestionando sus propios residuos. No es perfecto, pero estamos avanzando. Me quedé en silencio por un momento y luego pregunté, ¿por qué los españoles pueden sonreír todo el tiempo a pesar de tener tantos problemas? El profesor se rió suavemente y respondió, porque sabemos que la vida es incierta. Es mejor sonreír que quejarse y no mejorar nada. Sonreí sin darme cuenta. Esa noche, edité la mitad del material que había filmado. Lo que vi en la cámara me sorprendió a mí mismo. El humedal exuberante, el lince libre, la comunidad fuerte, el paisaje de montaña hermoso. Todo era vibrante y lleno de vida. Empecé a dudar de mí mismo. Tal vez me había equivocado desde el principio, pero aún me quedaba un día antes de regresar. Todavía tenía tiempo para pensar. No podía creer lo que mis ojos veían. Lo que estaba sucediendo, estaba sacudiendo mis viejas creencias poco a poco. El cuarto y último día de filmación en España, me desperté con un nudo en el estómago. El sol de la mañana entraba en la habitación del hotel en Madrid. El sonido de los coches rugía desde la calle de abajo. El olor a humo de escape se mezclaba con el olor a desayuno de la calle. Bajé a desayunar al vestíbulo, pero apenas pude comer. Mi apetito había desaparecido por completo. Juan me estaba esperando. Sonrió como siempre y preguntó, ¿a dónde vamos hoy, Pedro? Respondí con voz ronca, a las Islas Canarias, según el plan original, a filmar las playas y el ecoturismo. En el camino al aeropuerto, el tráfico estaba más atascado que nunca. Miré mi reloj y me quejé. ¿Por qué está tan atascado hoy? Voy a perder mi vuelo. Juan sonrió tímidamente y respondió, hoy hay un tren de mercancías largo. A veces es así, pero pronto se solucionará. Suspiré profundamente, pensando para mí mismo. Este es el problema central de este lugar. Una gestión sin sistema. Llegué al aeropuerto e hice el check-in. El vuelo a las Canarias se retrasó media hora porque el avión anterior tuvo un pequeño problema. Mi frustración aumentó. El avión aterrizó en Tenerife por la tarde. El clima era más cálido y húmedo que en Madrid. La brisa marina soplaba con fuerza, pero aún me sentía pegajoso. Me recogió una miembro del equipo local llamada Paula. Una joven de unos 20 años, sonriente y brillante. Me llevó a Playa del Inglés primero para filmar una visión general. La playa estaba llena de turistas. La arena era blanca, pero había mucha basura plástica en el borde del agua. Música fuerte sonaba desde los bares de la playa. El olor a cerveza y frituras me llegó a la nariz. Vi a turistas europeos borrachos gritando. Me quejé. ¿Esto es el ecoturismo que se supone que debo filmar? Se ve caótico y sucio. Paula sonrió ligeramente y respondió, esta es una playa famosa. Hay muchos turistas, sí, pero tenemos otras playas más tranquilas. Le llevaré a ver el proyecto de conservación de la Posidonia, el coral del Mediterráneo. Asentí, pero todavía no me lo creía. Condujimos hasta una bahía más tranquila. La arena era blanca y el agua clara, pero vi lanchas rápidas circulando sin cesar. El ruido de los motores era ensordecedor, haciendo que las aves marinas huyeran. Paula me llevó a un centro de conservación marina. Un oficial llamado José, un hombre de unos 40 años, de piel morena por el sol, me llevó a ver las incubadoras de Posidonia joven. Las plántulas nadaban en el agua clara. El suave sonido de las olas rompiendo contra la orilla. José me contó que aquí ayudamos a las plántulas que han sido dañadas por los residuos marinos y las hélices de los barcos. Los lugareños y los voluntarios recogen basura de la playa todas las semanas. Le pregunté, entonces, ¿por qué todavía hay tanta basura? José suspiró y respondió,
Algunos turistas todavía no lo saben, pero estamos haciendo campañas para reducir las bolsas de plástico y usar pajitas de papel. Miré las plántulas nadando lentamente y me sentí extraño, pero todavía me quejé en mi mente. ¿No es demasiado tarde? Esa tarde, Paula me llevó a un restaurante de marisco junto al mar. Calamares a la parrilla, gambas con chile y sal. Pero mientras comía, la lluvia cayó intensamente. Las calles frente a la playa se inundaron. El tráfico se extendió. Me mojé un poco mientras corría de vuelta al coche. Mi frustración alcanzó su punto máximo. Este es el final de este viaje, pensé. Todo ha salido mal. Esa noche, dormí en un hotel junto al mar. El sonido de la lluvia golpeando el techo era incesante. Edité el material que había filmado durante los 4 días. Lo que vi en la pantalla eran hermosas imágenes. El humedal, el lince, la comunidad, la montaña, la playa, pero todavía sentía que no era real, que estaba embellecido en exceso. Llamé a mi esposa en Brasil y le conté, con voz quejumbrosa, que aquí había mucho tráfico, contaminación y turismo caótico. Extraño Alemania, le dije. Mi esposa se rió y me preguntó, ¿y las fotos que tomaste? ¿Son bonitas? Me quedé en silencio por un momento y luego respondí, son bonitas, pero no sé, algo falta. Esa noche, no pude dormir. La confusión se alojó en mi pecho. Empecé a dudar de si lo bueno que había visto era real o si mis quejas eran justas. A la mañana del 5.º día, el día de mi regreso, recibí malas noticias. El equipo me llamó para decirme que mi vuelo de regreso a Brasil había sido cancelado debido a una tormenta en Europa, lo que requería un cambio de ruta, y el vuelo de Tenerife a Madrid se retrasó debido a la lluvia intensa. Tuve que quedarme 2 noches más en las Canarias, sin querer. Casi quise gritar, ¿qué demonios está pasando? Estaba atrapado en España más tiempo de lo que pensaba, y lo que iba a suceder en esos 2 días pondría patas arriba todo lo que creía. Las 2 noches extra en las Canarias comenzaron con lluvia incesante. Me desperté en la habitación del hotel junto al mar. El sonido de la lluvia golpeando el cristal era ensordecedor. El viento marino soplaba fuerte, inclinando las palmeras. Miré por la ventana. El mar estaba gris y las olas eran altas. Suspiré profundamente. Tenía que seguir filmando hoy, pero ¿qué podía hacer con esta lluvia? Paula llamó y me dijo que el proyecto de liberación de crías de Posidonia, que habíamos planeado, tenía que posponerse porque el mar estaba agitado. Me frustré aún más, pero ella sugirió, le llevaré a ver el proyecto de restauración de arrecifes de coral en su lugar. Está cerca y no se mojará mucho. Acepté porque no tenía otra opción. Subimos al coche y condujimos a una bahía cercana llamada La Restinga. La lluvia seguía cayendo ligeramente. La carretera estaba resbaladiza. Agarré el volante con fuerza porque el coche se deslizó un poco. Paula sonrió y dijo, «Es normal que llueva así en esta época, pero parará pronto». Llegamos al centro de restauración de coral. Era un edificio de madera elevado, con techo de chapa. El sonido de la lluvia golpeando el techo era estrepitoso. Conocí a un oficial llamado Ricardo, un hombre de unos 30 años, de piel morena, con una gran sonrisa a pesar de la lluvia. Ricardo me llevó a ver las estructuras de acero utilizadas para cultivar coral artificial bajo el agua. Me contó que el coral aquí había muerto mucho debido a la contaminación marina y la basura, pero los lugareños y los voluntarios ayudaron a plantar nuevo coral, utilizando tecnología simple pero efectiva. Le pregunté si los turistas ayudaban. Ricardo sonrió y respondió, «Ayudan. Algunos vienen a bucear y plantar coral ellos mismos. El dinero de las excursiones vuelve a cuidar del mar». Miré las fotos de coral de colores brillantes, que solían estar muertos pero que ahora revivían. Empecé a sentirme extraño, pero la lluvia seguía cayendo intensamente. Me quejé en mi mente. Si no para de llover, ¿qué voy a filmar? Esa tarde, la lluvia paró de repente. El cielo se abrió, el sol brilló, haciendo que el mar reluciera. Paula se apresuró a llevarme a bucear para ver el coral restaurado. Me puse la máscara y me sumergí.
El agua cálida y clara me permitía ver el fondo de arena blanca. Vi coral rosa, verde y naranja, creciendo en las estructuras de acero. Bancos de peces de colores nadaban a mi alrededor. El sonido de las burbujas de aire de mi tanque de oxígeno era un fu. Floté inmóvil, mirando el coral que solía estar muerto pero que ahora estaba lleno de vida. Mis ojos se humedecieron dentro de la máscara sin darme cuenta. Al salir del agua, me quité la máscara y le pregunté a Ricardo, ¿por qué se esfuerzan tanto? Él sonrió y respondió, el mar es nuestro hogar. Si el mar muere, nosotros también morimos. Me quedé en silencio por un momento. Esa tarde, regresamos a una playa más tranquila llamada Las Teresitas, arena blanca, agua clara. No había turistas borrachos ni ruidosos. Caminé descalzo. La arena era suave y fría bajo mis pies. El suave sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Paula compró zumo de naranja fresca para mí. Estaba dulce y refrescante. Bebí mientras miraba la puesta de sol. El naranja se reflejaba en el mar, en un largo camino. Empecé a sentir que la frustración que había tenido se desvanecía lentamente. Esa noche, caminé solo por la orilla del mar. El viento marino era fresco. El olor salado del mar se mezclaba con el olor de las flores silvestres. Vi a un grupo de lugareños recogiendo basura de la playa con linternas, a pesar de que ya era de noche. Me acerqué y pregunté. Me dijeron, recogemos todos los días para que el mar esté limpio. Nuestros hijos pueden jugar. Cogí una bolsa de basura y ayudé a recoger, sin darme cuenta. A la mañana siguiente, volvió a llover intensamente. Pero esta vez, no me frustré. Paula me llevó a ver el proyecto comunitario, Amor por el Mar, en un pueblo de pescadores llamado San Andrés. Los lugareños me contaron que la zona solía ser desalojada para construir complejos turísticos, pero que se unieron para luchar y ganaron. El gobierno les dio derechos de uso y les ayudó a cuidar del mar. Vi a niños pescadores aprendiendo a bucear de forma tradicional. Sus risas resonaban. El delicioso olor a pescado a la parrilla subía de las cabañas de madera. Comí con los lugareños, sancocho canario de pescado, agrio, picante y sabroso. Comí 2 platos. Esa tarde, entrevisté al jefe de la comunidad, don Antonio, un hombre de unos 60 años, de piel morena y ojos brillantes. Don Antonio me dijo, hemos vivido con el mar desde nuestros antepasados. Si el mar se estropea, nosotros también, pero no nos rendiremos. Le pregunté, ¿y el problema del exceso de turistas, la basura, no está cansado? El anciano sonrió y respondió, estamos cansados, sí, pero nos ayudamos unos a otros. También hay muchos visitantes buenos. Nos ven y los vemos. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Esa tarde, regresé al hotel y miré el material que había filmado durante los 2 días. El coral que revivía, la comunidad fuerte, los niños sonriendo, el mar hermoso. Empecé a llorar sin darme cuenta. Solía pensar que España solo tenía problemas de tráfico, contaminación y turismo caótico. Pero las 2 noches que me quedé sin querer me mostraron que esos problemas eran reales. Pero la gente de aquí no se rendía. Se levantaban para ayudarse a resolverlos. Lenta, pero constantemente avanzaban. Llamé a mi esposa y le conté, con voz temblorosa, que este lugar no era como yo pensaba, que había estado equivocado todo el tiempo. Mi esposa preguntó, ¿y cómo te sientes ahora? Respondí, me siento como si despertara de una pesadilla. Esa noche, dormí profundamente. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla me arrulló como una canción. A la mañana del último día, mi vuelo de regreso fue confirmado. Me despedí de Paula y Ricardo. Me dieron un regalo, una foto del coral que filmé y un collar de conchas. Los abracé a ambos, sin darme cuenta. En el camino al aeropuerto de Tenerife, la lluvia paró. El cielo se abrió, el sol brilló intensamente. Miré por la ventana, vi montañas verdes, mar azul, pequeñas comunidades fuertes. Sonreí, sin darme cuenta. Quedarme 2 días sin querer se convirtió en el regalo más grande.
Sabía que volvería, y la próxima vez vendría con un corazón abierto. Pero antes de irme, había otra cosa esperando en Madrid. Algo que haría que todo fuera aún más claro. El avión de Tenerife aterrizó en Barajas por la noche. Volvió a llover intensamente. Inundaciones alrededor del aeropuerto. El tráfico estaba atascado. Esperé un taxi, mojándome un poco por la lluvia. La frustración que se había desvanecido comenzó a regresar. Pensé para mí mismo: esta es España. Tráfico, lluvia, inundaciones, todo va lento. Pero entonces, un oficial del aeropuerto, un joven, caminó directamente hacia mí. Sostenía un gran paraguas azul. Sonrió ampliamente y dijo en un inglés con acento español: «La lluvia es intensa. Puedo llevarle a un taxi especial. No tiene que hacer cola». Me guió a través de la multitud. El paraguas me protegió de la lluvia, por lo que no me mojé en absoluto. Llegamos a la fila de taxis VIP. El conductor estaba esperando con la puerta abierta. Subí al coche con sorpresa. El conductor sonrió y preguntó: «¿A qué hotel vamos?». Le dije los detalles. Asintió y condujo hábilmente, a pesar de la carretera resbaladiza. En el camino, miré por la ventana. Vi a españoles esperando el autobús, mojados por la lluvia, pero muchos se sonreían, compartían paraguas. Empecé a sentirme extraño de nuevo. Llegué al hotel en Madrid a medianoche. Estaba exhausto, pero encendí mi portátil para editar el documental de inmediato. Imágenes de las Canarias, coral, comunidad de pescadores, playas hermosas, alternadas con imágenes de tráfico, lluvia, basura en la playa. Corté y pegué hasta las 3 a.m. Me detuve y miré la pantalla. El documental que había surgido no era sobre los problemas de España, era sobre personas que no se rendían ante los problemas. Eliminé muchas de las escenas negativas y puse una nueva narración, enfatizando el esfuerzo de la gente española. A la mañana siguiente, tuve mi última entrevista con el ambientalista, el profesor Samuel, en una universidad famosa de Madrid. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias. El sol de la mañana entraba por la ventana de madera. El olor a café fuerte subía de la taza sobre la mesa. El profesor Samuel me contó: «España tiene muchos problemas, sí, tráfico, contaminación, inundaciones. Pero lo que nos mantiene en marcha es la comunidad. Nos ayudamos a resolver problemas desde abajo, sin esperar solo al gobierno». Le pregunté directamente: «¿Y por qué no se desarrollan tan rápido como Alemania?». El profesor sonrió y respondió: «Alemania se desarrolla rápido, es cierto, pero nosotros nos desarrollamos conservando nuestras raíces. Podemos ser más lentos, pero más sostenibles». Me quedé en silencio por un momento. El profesor preguntó: «¿Cuál crees que es el país perfecto?». Respondí sin pensar: «El país sin problemas». El profesor se rió suavemente y dijo: «Ningún país no tiene problemas. La diferencia es cómo la gente de ese país maneja los problemas». Empecé a sentir que estas palabras me afectaban profundamente. Esa tarde, caminé solo por el Parque del Retiro, el gran parque público en el centro de Madrid. Hacía calor, pero soplaba una brisa suave. El olor a hierba mojada por la lluvia flotaba. Vi a españoles haciendo ejercicio, montando en bicicleta, paseando con sus familias. Los niños jugaban. Las risas resonaban. Vi a un grupo de voluntarios recogiendo basura en el parque, a pesar del calor. Me senté en un banco de madera, mirando a la gente a mi alrededor. Mis lágrimas cayeron sin darme cuenta. Solía pensar que Alemania era la mejor porque era barata, tenía buena comida y gente amigable. Pero aquí, a pesar del tráfico, la contaminación y las inundaciones, los españoles podían sonreír, reír, ayudarse a resolver problemas sin quejarse mucho. No eran perfectos, pero tenían un corazón fuerte. Esa tarde, llamé a mi jefe en Brasil y le conté que el documental había cambiado mucho. Mi jefe preguntó: «¿Cómo ha cambiado?». Respondí: «De una historia de problemas a una historia de esperanza». Mi jefe se rió y dijo: «Bien hecho. El mundo necesita este tipo de historias». Esa noche, antes de tomar mi vuelo de regreso, caminé por un mercado nocturno cerca del hotel.
el delicioso olor a comida frita. Las voces de la gente resonaban. Las luces de neón brillaban intensamente. Comí bocadillos de calamares, patatas bravas, ensaladilla rusa. El sabor era picante, dulce y salado. Sonreí a la vendedora. Ella me devolvió la sonrisa y me hizo un gesto amable. Me sentí cálido por dentro como nunca antes. Este viaje, que comenzó con frustración, se había convertido en un viaje que cambió mi vida. Subí al avión de regreso a Brasil con un corazón más ligero. Mientras volaba, miré por la ventana. Las luces de Madrid se hacían más pequeñas lentamente. Me susurré a mí mismo. Gracias, España, por mostrarme que la perfección no es la ausencia de problemas, sino tener un corazón que no se rinde. Sabía que volvería, y la próxima vez lo haría. Pero antes de irme, había una cosa más que tenía que hacer, algo que haría que todo fuera completo. El avión despegó de Barajas al amanecer. Miré hacia abajo. Las luces de Madrid todavía brillaban, aunque el cielo estaba clareando. El aroma a café de mi taza flotaba suavemente, mezclado con el olor del desayuno que se servía. Apenas comí. Mis pensamientos seguían girando en torno a lo que había sucedido durante la semana pasada. Durante el largo vuelo de regreso a Brasil, abrí mi portátil y miré el documental terminado. El título que le puse fue El mar que revive. Imágenes de coral de colores, el lince libre, la comunidad que se ayuda mutuamente, los aldeanos sonriendo ampliamente. Sonreí sin darme cuenta, pero entonces hubo un anuncio del capitán de que el avión tenía que cambiar su ruta debido a una gran tormenta en el Océano Atlántico. Tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Europa para esperar a que pasara la tormenta. Me quedé helado. ¿Qué locura es esta otra vez? ¿Por qué este viaje está lleno de cosas inesperadas? El avión aterrizó en el aeropuerto de Lisboa, Portugal, por la tarde, hora local. Llovía intensamente, el viento era fuerte. Todos en el avión parecían frustrados. Tuve que pasar la noche allí sin querer. De nuevo. Esa noche, en el pequeño hotel junto al río Tajo, abrí la ventana y miré la lluvia. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. El olor a lluvia mojada mezclado con el olor salado del mar flotaba. Me senté y escribí un correo electrónico a mi jefe, enviándole la versión final del documental. Mi jefe respondió muy rápido: Pedro, esta es una obra maestra. El mundo necesita ver esta historia. Sonreí, pero todavía me sentía vacío por dentro. Al día siguiente, la tormenta no había cesado. El vuelo se retrasó otro día. Caminé solo por Lisboa. Las calles empedradas estaban mojadas por la lluvia. El sonido del tranvía era un clic-clac. El delicioso olor a pastel de nata subía de una tienda cercana. Vi a portugueses esperando el autobús bajo la lluvia, pero nadie se sonreía, nadie compartía paraguas. Comparé esto con España sin darme cuenta. Allí, incluso bajo la lluvia intensa, la gente sonreía, se saludaba, se ayudaba. Empecé a entender. Lo que había visto en España no eran solo bellas imágenes, era el corazón de la gente. Esa noche, llamé a mi esposa y le conté todo. Mi tono de voz había cambiado. Mi esposa preguntó: ¿Y qué piensas ahora de España? Respondí: la amo más que a Alemania. Mi esposa se rió y dijo: el año que viene, llévame contigo. Sonreí ampliamente. El último día, la tormenta se detuvo. El vuelo de regreso fue autorizado. Mientras volaba de regreso, escribí un artículo personal en mi cuaderno, contando la historia de este viaje, de la frustración al amor. Escribí que tal vez me había equivocado desde el principio. Un país perfecto no es un país sin problemas, sino un país donde la gente no deja que los problemas ganen. Llegué a Río de Janeiro por la mañana. Abracé fuertemente a mi esposa y le conté toda la historia de nuevo. Un mes después, el documental se emitió en el canal de documentales de renombre mundial. Recibió muchos elogios. Los espectadores dijeron que les mostró un nuevo lado de España, no solo turismo, sino la fuerza de su gente. Fui invitado a hablar en una conferencia ambiental en Brasil. Conté la historia del coral que revivía, el lince libre, la comunidad que se ayuda mutuamente.
El público aplaudió con fuerza. Después del evento, un joven se acercó a mí y me preguntó: «Quiero trabajar en conservación en España. ¿Cómo empiezo?». Sonreí y respondí: «Empieza abriendo tu corazón y ve a experimentarlo por ti mismo». 6 meses después, regresé a España, esta vez con mi esposa. Fuimos a las Canarias y ayudamos a plantar coral con Ricardo y Paula. Mientras buceaba, vi el coral que había filmado. Ahora era más grande y más hermoso. Los peces nadaban a mi alrededor. Salí del agua y sonreí ampliamente a mi esposa. España no me cambió solo temporalmente. Me cambió para siempre. Aprendí que la verdadera belleza no reside en la ausencia de problemas, sino en enfrentar los problemas con un corazón cálido y que no se rinde. Y eso es algo que todo ser humano debería tener, sin importar dónde esté en el mundo. Levanté mi vaso de zumo de naranja, por España, y por mi corazón, que ahora está lleno de esperanza. Pasó un año rápidamente. Volví a sentarme en la sala de edición, en Río de Janeiro. El sol de Brasil entraba por la gran ventana. El olor a café fuerte subía de la taza en la mesa, pero mi cabeza seguía girando en torno a imágenes de España. El documental El mar que revive ganó el premio al mejor documental en el Festival Internacional de Cine Ambiental. La gente lo elogió por mostrar el lado real de España. No solo playas hermosas, sino el esfuerzo de la gente común. Fui invitado a hablar en muchos eventos. Cada vez que contaba la historia del coral, el lince, la comunidad, terminaba con una frase: «Tal vez me equivoqué desde el principio». La audiencia se reía y preguntaba: «¿Y qué piensas ahora de España?». Siempre respondía: «La amo más que a mi propio hogar». Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Le pusimos el apodo de Sol para conmemorar este gran cambio. Pero un día, recibí un correo electrónico del mismo canal de documentales. Un mensaje corto que hizo que mi corazón latiera con fuerza. «Pedro, tenemos un nuevo proyecto. Queremos que regreses a España otra vez. Esta vez, haz un especial de seguimiento un año después del último documental. Ve cómo han cambiado las comunidades que filmaste». Respondí de inmediato sin pensar: «Voy seguro». Volé a España otra vez, esta vez solo. Mi esposa tenía que descansar porque el parto estaba cerca. El avión aterrizó en Barajas por la mañana. El olor familiar a aire cálido y seco me golpeó la cara. Sonreí sin darme cuenta. Fui directamente a las Canarias. Ricardo y Paula me recogieron en el aeropuerto, sonriendo ampliamente como siempre. Condujimos hasta la bahía de la Restinga, el centro de restauración de coral que había filmado. El coral ahora era más grande y más hermoso. Las estructuras de acero estaban llenas de colores vibrantes. Muchos peces nadaban a su alrededor. Ricardo me contó que después de que se emitiera tu documental, muchos turistas vinieron a ayudar a plantar coral. Las donaciones aumentaron. Pudimos expandir el área 3 veces. Volví a bucear. El agua estaba tan clara que podía ver el fondo de arena. El coral que antes era pequeño, ahora era enorme. Lo acaricié suavemente. Sentí calidez en mi pecho. Al salir del agua, vi a un grupo de turistas brasileños plantando nuevo coral. Me dijeron: «Vimos tu documental y quisimos venir a ayudar». Sonreí ampliamente hasta que me dolieron las mejillas. Luego fui a Gredos. Conocí a Doña Lola en el centro del lince. El lince favorito todavía estaba allí, mucho más sano. El centro se había expandido, había un pequeño hospital para linces. Doña Lola me mostró la pintura del lince. Se venden muy bien. Los turistas se las llevan a casa. Vi a un grupo de estudiantes españoles aprendiendo a cuidar del lince. Me sonrieron y me hicieron un gesto amable. Fui a Cabo de Gata. Paco me recibió como siempre. El humedal ahora estaba más denso que antes. Los aldeanos plantaban más cada año. Paco me contó que después de que se emitiera el documental, la comunidad recibió fondos del extranjero. Construimos un centro de aprendizaje para los niños. Entré en el humedal. El sonido de los pájaros resonaba. El viento marino era fresco.
El olor a hojas silvestres era aromático. Vi a niños aprendiendo a plantar árboles de manglar. Se rieron. Mis ojos se humedecieron de nuevo. Luego, fui a Madrid. Me reuní con el profesor Samuel, a quien había entrevistado. Nos sentamos en el mismo lugar, junto al río Manzanares. El profesor sonrió y preguntó, ¿estás de vuelta otra vez? Respondí, vuelvo tan a menudo que se siente como mi segundo hogar. El profesor se rió y me contó que después de tu documental, muchas comunidades recibieron más atención. El gobierno comenzó a apoyar más. Le pregunté, ¿y los problemas de tráfico, inundaciones, contaminación? El profesor sonrió y respondió, todavía los tenemos, pero nos ayudamos a resolverlos más. La gente está más consciente. Asentí. La última noche antes de regresar, me senté solo en el balcón del hotel, mirando las luces brillantes de Madrid. Levanté mi vaso de zumo de naranja. Susurré en voz baja. Gracias por mostrarme que el verdadero cambio comienza en el corazón de una persona y se extiende. Sabía que esta nueva serie de documentales no sería solo sobre España. Sería sobre cómo todo ser humano puede cambiar el mundo si abrimos nuestros corazones y actuamos. Y yo era una de las personas que había cambiado para siempre. 2 años después, me paré en el aeropuerto de Barajas de nuevo. Esta vez no para filmar un documental, sino para recibir a mi pequeño hijo, que acababa de nacer hacía 4 meses. Su apodo era Sol, como habíamos planeado con mi esposa. La luz del sol de la tarde se filtraba por el cristal de la terminal de pasajeros. El delicioso olor a comida española subía de los restaurantes cercanos. Sonreí ampliamente sin darme cuenta. Mi esposa salió de la puerta de llegadas, arrastrando una maleta pequeña. Nuestro hijo dormía en el cochecito. Me sonrió y dijo, «Ha dormido profundamente todo el camino». Me incliné para mirar la cara de Sol por primera vez. Ojos pequeños, redondos y grandes. Piel ligeramente morena de la mezcla de sangre brasileña y el sol español. Lo levanté suavemente. Sentí una calidez inexplicable en mi pecho. Subimos a un coche hacia el hotel reservado en Madrid. El tráfico era el de siempre, pero esta vez no me quejé. Miré por la ventana. Vi a españoles sonriéndose, cediéndose el paso, a pesar de que los coches estaban atascados. Mi esposa preguntó, ¿todavía hay el mismo tráfico? Sonreí y respondí, pero la gente de aquí hace que ya no importe. Al día siguiente, llevé a mi esposa y a mi hijo a las Canarias. Ricardo y Paula vinieron a recogernos. Sonrieron ampliamente y se inclinaron para mirar a Sol. Paula dijo, «Es muy lindo. Se parece a su padre». Condujimos hasta la Restinga. El coral que había filmado ahora estaba más completo que nunca. El área se había expandido. Turistas de todo el mundo venían a ayudar a plantar. Mi esposa se sumergió por primera vez. Salió con los ojos brillantes. «Es tan hermoso, Pedro. Gracias por traernos». Sonreí y la abracé. Luego fuimos a Gredos. Conocí a Doña Lola. Mi lince favorito extendió su pata suavemente para saludarme. Doña Lola le dio una pintura de lince a Sol. Ella dijo, «Para mi nieto. Crece para ser una buena persona». Cenamos con los aldeanos de la montaña como antes. Los niños vinieron a jugar con Sol, riendo alegremente. Mi esposa susurró, «Este lugar es realmente cálido». Asentí. Regresamos a Madrid. Llevé a mi esposa al retiro. Caminamos por la tarde. El viento era fresco. El olor a hierba mojada por la lluvia flotaba. Vimos a grupos de españoles haciendo ejercicio, cantando juntos, las risas resonaban. Mi esposa preguntó, «¿Por qué la gente aquí sonríe tanto?» Respondí, «Porque saben que la vida tiene altibajos, pero sonríen y el mundo se vuelve más brillante». La última noche, me senté con mi esposa en el balcón del hotel, mirando las luces brillantes de la ciudad. Nuestro pequeño hijo dormía en mis brazos. Dije suavemente, «Si no fuera por ese viaje, no tendríamos este día». Mi esposa asintió y susurró, «Gracias por cambiar». Sonreí y miré el cielo nocturno. Había aprendido que la grandeza de un país
no se mide por la perfección, sino por el corazón de su gente que nunca se rinde ante los problemas y está dispuesta a compartir calidez con los demás. No importa si es tráfico, inundaciones, contaminación o lo que sea, los españoles eligen sonreír y seguir adelante, y esa es la lección más valiosa que llevé de vuelta a mi vida diaria. Ahora trabajo en documentales que se centran en la esperanza de las comunidades de todo el mundo, pero cada vez que cuento una historia, siempre cito a España como ejemplo. Fundé una pequeña fundación en Brasil, enseñando a los niños sobre conservación, utilizando el ejemplo de las comunidades españolas. Y cada año, mi familia regresa aquí para recargar energías, porque este no es solo un país turístico, sino un segundo hogar que nos enseñó que todo ser humano tiene el poder de cambiar el mundo si abrimos nuestros corazones y actuamos. Levanté mi vaso de zumo de naranja una vez más, por España, y por el corazón que nunca se rinde. ¿Cómo era posible que el país que solía despreciar se convirtiera en el que más amaba en el mundo? Tal vez me equivoqué desde el principio, pero ahora lo entendía. Y nunca volvería a cambiar de opinión. 3 años después, me paré frente a la casa de madera elevada en las Canarias, una pequeña casa que mi esposa y yo compramos el año pasado para ser nuestra casa de vacaciones y base de trabajo para documentales en Europa del Sur. El viento marino era fresco. El olor salado mezclado con el aroma de las flores de hibisco del jardín me llegó a la nariz. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla venía suavemente de la playa cercana. Sol, mi hijo de 3 años, corría y jugaba en la arena con los niños locales. Sus risas claras y alegres resonaban. Mi esposa se sentó bajo la sombra de la playa, sonriendo ampliamente, y me saludó con la mano. Caminé hacia la playa. La arena era suave y fría bajo mis pies. El sol de la tarde brillaba en el agua azul del mar. Ricardo se acercó a mí, sonrió ampliamente y me hizo un gesto amable. «Está de vuelta, Pedro». Le devolví el saludo y sonreí. «Para quedarme permanentemente, hermano». Nos sentamos bajo una palmera. Ricardo me contó que el proyecto de restauración de coral ahora era enorme. Había recibido muchos fondos del extranjero. La comunidad se había expandido a varias bahías. Los niños del pueblo aprendían a bucear para la conservación desde pequeños. Miré a Sol, que estaba ayudando a los niños locales a recoger basura de la playa sin que se lo dijeran. Vio a los aldeanos hacerlo y siguió su ejemplo. Sentí calidez en mi pecho. Esa tarde, celebramos una pequeña fiesta en nuestra casa. Los aldeanos vinieron. Doña Lola vino de Gredos, trayendo una gran pintura de lince para Sol. Todos comieron marisco a la parrilla, gambas, calamares frescos, sancocho canario. Las risas resonaban. El olor a humo de la parrilla flotaba por todas partes. Paula levantó su vaso de zumo de naranja. Por Pedro y su familia, que mostraron nuestro mar al mundo. Todos levantaron sus vasos. Mis ojos se humedecieron. Esa noche, me senté solo junto al mar. Las estrellas llenaban el cielo. La luz de la luna se reflejaba en el agua. Pensé en el día que vine por primera vez. La frustración, el tráfico, la lluvia, la contaminación, el turismo caótico. Ahora, esos problemas todavía existían. Todavía había tráfico, todavía llovía intensamente. A veces todavía había inundaciones. Todavía había basura en algunas playas. Pero ya no lo veía como un gran problema, porque había visto que la gente de aquí elegía no rendirse. Sonreían, se ayudaban a resolverlos poco a poco y compartían calidez con los demás. No porque no tuvieran problemas, sino porque sabían que los problemas eran parte de la vida, y solo un corazón fuerte podía hacer que la vida fuera hermosa. Aprendí que la verdadera felicidad no viene de la ausencia de obstáculos, sino de enfrentar los obstáculos con una sonrisa y esperanza, y eso es lo que todo ser humano en el mundo debería tener. No oro, no perfección, sino un corazón abierto y que nunca se rinde. Me giré para mirar la casa. La luz de la ventana brillaba cálidamente. Mi esposa y Sol estaban esperando. Sonreí y caminé de vuelta.
El viaje que comenzó con un malentendido, se había convertido en el viaje más largo de mi vida. Y seguiría aquí, con mi familia, con mis amigos españoles, y con un corazón que ahora está lleno de amor y orgullo por el país llamado España. ¿Cómo era posible que el país que creí que era el peor, se convirtiera en el que más amaba? Tal vez me equivoqué desde el principio, pero ahora lo entendía. Y usaría el resto de mi vida para transmitir esta lección a otros, porque el mundo necesita más esperanza como esta. Y España me enseñó que esa esperanza es real. Solo tenemos que abrir nuestros corazones. 5 años pasaron lenta pero significativamente. Me paré en el balcón de la casa de madera en las Canarias de nuevo. El viento marino soplaba fuerte, trayendo el olor salado mezclado con el aroma de los jazmines que florecían al lado de la casa. El sol de la tarde brillaba en el mar, haciéndolo dorado. El sonido de las olas rompiendo era constante, como una canción de cuna para el mundo. Sol, mi hijo de 6 años, estaba ayudando a los niños locales a recoger basura de la playa con una gran bolsa de tela. Se reía alegremente cuando encontraba una concha hermosa. La levantó para mostrármela y gritó: «Mira, papá, es bonita». Sonreí ampliamente y respondí con la mano: «Muy bonita, hijo». Mi esposa se sentó bajo la sombra de la palmera, tejiendo una cesta de hojas de palmera con doña Lola, que estaba de visita. Sus suaves risas flotaban en el viento. Esta casa se había convertido en nuestro hogar principal. Me había mudado permanentemente. Enseñaba documentales en línea y ayudaba a la comunidad a restaurar el mar y el humedal. Ricardo se acercó a mí, sosteniendo 2 naranjas frescas. Me dio una. «Bebe, hermano, hace calor hoy». La acepté y bebí. La dulzura y la frescura eran las mismas que el primer día que la bebí. Ricardo se sentó a mi lado y dijo suavemente: «El proyecto de coral ahora es el más grande del sur de Europa, ¿sabes? Gracias a tu documental». Sonreí tímidamente y respondí: «No es solo por mí, hermano, es la comunidad la que lo hizo». Ricardo se rió y me dio una palmada en el hombro. Esa noche celebramos una gran fiesta. Cientos de aldeanos vinieron. La luz de las lámparas de aceite brillaba cálidamente. El delicioso olor a marisco a la parrilla flotaba por todas partes. Un joven llamado Mateo, de 18 años, se acercó a mí. Era el niño que ayudó a recoger basura cuando vine por primera vez. Mateo dijo: «Me gradué de la universidad, hermano. Estudié biología marina, como me recomendaste. Ahora he vuelto para ayudar a la comunidad a tiempo completo». Mis ojos se humedecieron y lo abracé. «Estoy muy orgulloso de ti, Mateo». Mateo sonrió y continuó: «Gracias por mostrarme que incluso los extranjeros ven el valor de nuestro hogar». Negué con la cabeza y respondí: «No soy el único que ve el valor. El mundo entero lo está viendo». Ese año se emitió mi nueva serie de documentales, titulada El corazón que no se rinde. Contaba la historia de comunidades de todo el mundo que se levantaron para luchar contra los problemas, utilizando a España como ejemplo principal. Ganó un gran premio mundial. Gente de muchos países viajó aquí para aprender y ayudar. Me paré en el escenario para aceptar el premio en Brasil, mi hogar. Mi última frase fue: «La verdadera grandeza humana no reside en la ausencia de problemas, sino en elegir enfrentar los problemas con un corazón cálido y una esperanza que nunca se acaba». El público aplaudió con fuerza. De vuelta en las Canarias, caminé solo por la orilla del mar al amanecer. La luz naranja brillaba en el mar. La arena estaba fría bajo mis pies. Pensé en mi yo de hace 5 años, un periodista lleno de prejuicios, que pensaba que Alemania era la mejor, que España solo tenía problemas. Ahora, soy español de corazón. Ayudé a establecer una fundación internacional. Enviamos a niños españoles a estudiar al extranjero e invitamos a niños extranjeros a aprender aquí. Sol, mi hijo, habla español mejor que portugués. Le encanta ayudar a los lugareños a recoger basura, plantar coral y sonreír a todos. Mi esposa siempre dice: «Gracias por traernos a nuestro verdadero hogar». Sonreí y respondí: «Gracias, España, por darnos un hogar». La vida no era perfecta,
Todavía había tráfico algunos días, todavía llovía intensamente, todavía había inundaciones, todavía había basura. Pero cada vez que había un problema, los lugareños se sonreían, se ayudaban a resolverlo y seguían adelante. Y eso es lo que hacía que este lugar fuera especial, no porque no tuviera problemas, sino porque tenía un corazón lo suficientemente grande como para abrazar los problemas y convertirlos en esperanza. Levanté mi mano para saludar suavemente al mar. Gracias por enseñarme que todo ser humano tiene el poder de cambiar el mundo. Solo tenemos que elegir sonreír, elegir ayudarnos unos a otros y elegir no rendirnos. España no es solo un país. Es la lección de vida más valiosa que transmitiré a mis hijos, a mis nietos y al mundo entero, para siempre. Tal vez me equivoqué desde el principio, pero ahora lo entendía, y usaría el resto de mi vida para decirle al mundo que el verdadero milagro no está muy lejos. Está en el corazón de la gente común que elige amar y esperar, incluso en los días más difíciles.